Primero fue Venezuela, se sumó Ecuador, Chile, Bolivia y ahora también Colombia, desde el 21 de noviembre, día en el que se convocó a un paro general del que participaron manifestantes, ciudadanos, organizaciones de distintas ciudades de Colombia. Se mantienen distintos tipos de protestas en distintas ciudades de ese país. Protestas que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Iván Duque, pero que además han tenido muestras pacíficas a través de cacerolazos que se han replicado a lo largo de estos días. Estas protestas que se vienen dando en reclamo por reformas laborales, en educación, en seguridad, han motivado a que el presidente Iván Duque mantenga desde el domingo un diálogo permanente con alcaldes y con gobernadores para tratar de calmar estas jornadas de protesta y este descontento generalizado que hay en el país. Pero además se van a extender durante este lunes estas jornadas de diálogo nacional también con diferentes sectores de la sociedad civil. ¿Qué es lo que está reclamando Colombia? ¿Por qué los ciudadanos, los vecinos y sobre todo muchos jóvenes y estudiantes están saliendo a las calles de las distintas ciudades? Lo vamos a charlar este tema. Estamos en contacto con Darío Arenas, que es sociólogo. Está en contacto con nosotros desde Manizales, allí en Colombia. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Hola, Martín. Muy buenos días a ti y a todos los argentinos. Un placer hablar hoy con ustedes. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Estamos aquí junto a Mercedes, mi compañera. ¿Por qué los colombianos salen masivamente a las calles? ¿Qué es lo que está pasando en ese país? Digamos que hay básicamente dos razones que han generado pues que se suscite la mayor movilización social del país de las últimas décadas, o que por lo menos tenga memoria la gente. Uno, lo que hemos denominado como el paquetazo del presidente Iván Duque y de su bancada de gobierno, es decir, una serie de proyectos legislativos y de iniciativas que lo que buscan es seguir afectando las pensiones, lo que buscan es seguir afectando los salarios, lo que buscan es seguir afectando las empresas públicas, es decir, la misma fórmula que desde hace por lo menos 30 años se viene aplicando en el país y en otros países de Latinoamérica, que es privatizar, que es entregarle todo al sector privado, que es ampliar la edad o la cotización para pensión, es decir, que personas como yo seguramente nunca van a tener una pensión digna, es llevar incluso salarios. En Colombia se maneja una figura que es el salario mínimo, que es digamos el techo pues que tienen, o más bien el mínimo que tienen pues los colombianos para que les paguen, y lo que quieren es incluso reducirlo más y reducirlo en algunas de las regiones, y esto está planteado en proyectos de ley de la bancada de gobierno, en varios borradores que tienen ellos suscritos, y además en múltiples declaraciones que han dado a la prensa. Pero por el otro lado, y esta es la segunda razón que quizás ha llevado a más colombianos a las calles, hay una sensación generalizada de que el país no va bien, de que además no existe gobierno, porque este ha sido un gobierno absolutamente ausente, desconectado de la realidad, y una sensación de que el gobierno, contrario a ayudar a que esta situación se mejore, es parte del problema, y esto es lo que ha generado la indignación de miles y de millones de colombianos que todos los días, durante el día, pero también en las noches con las cacerolas, hemos salido y seguiremos saliendo a las calles. Porque Darío, uno se pone a pensar que hace muy poquito que Duque es presidente, de agosto de 2018. Sí, es muy poco desafortunadamente tiempo. Eso también indica que nos queda mucho de gobierno de Iván Duque, y eso digamos que no es positivo. Digamos que aquí hay dos cosas. Evidentemente lo que recibe Iván Duque es un acumulado de políticas que siempre ha defendido ese sector político, es decir, Duque no llega de la nada, Duque hace parte del uribismo. Sin Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque no sería alcalde ni de la ciudad de Hierro, pero es presidente de la República precisamente por un grupo que representa estos intereses y que representa estas políticas, y digamos que uno no los puede acusar a ellos de ser inocentes de todo esto que ha pasado en el país. Sin embargo, también una agenda absolutamente agresiva. Duque ya presentó
una reforma tributaria que afortunadamente la Corte Constitucional tumbó, ya presentó una ley que va a afectar seriamente las comunicaciones, el ejercicio del periodismo para cumplir las exigencias de la OCDE y de otras organizaciones internacionales. Duque ya presentó objeciones a la Justicia Especial para la Paz, que ustedes bien saben es el instrumento mediante el cual se busca dar justicia y brindar justicia en medio pues, de la transición que implica que unos actores armados ilegales hayan salido del conflicto. Es decir, que la agenda va en la misma vía de seguir haciendo lo que ha sucedido en los últimos 30 años, pero le sumo algo frente a lo que planteabas y quizás la indignación, el malestar y el hastío tienen que ver con que vemos al presidente absolutamente desconectado. Una frase clave que también generó la indignación y desató la indignación de muchos colombianos, y es que después de que se conoció por un debate en el Congreso de la República que murieron 8 niños bombardeados por el ejército y después se conoció que fueron 18 niños porque a los otros 10 se les persiguió y se les propinaron tiros de gracia por parte del Estado colombiano del ejército, un periodista le pregunta al presidente por estos hechos y él le responde en una actitud de desconexión: ¿de qué me hablas, viejo? Esto generó sin lugar a dudas pues un estallido mucho más grande y le sumó millones de personas a esta protesta porque digamos que no se compadece con este tipo de situaciones que violan flagrantemente los derechos de los ciudadanos, que un presidente responda de esta manera. Bueno, por el momento este paquetazo son propuestas. Ninguna de estas medidas ha podido ser llevada adelante todavía por el presidente Iván Duque. Sí, hay una propuesta, un proyecto de ley de reforma laboral que radicó Álvaro Uribe, que es el jefe máximo del uribismo, del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, y por supuesto el jefe de esa bancada, que lo que propone es precisamente disminuir el salario mínimo, pagar por horas, que se cotice a pensión por horas, es decir, de nuevo, si cotizando para pensión por semanas no vamos a alcanzar muchos a tener pensión, cotizando por horas, pues nos van a llegar los 300 o 400 años sin que nosotros recibamos una pensión digna. De hecho, ya empezó nuevamente la discusión sobre la reforma tributaria la semana pasada, que lo que propone es lo mismo, darle exenciones a las multinacionales y a las transnacionales, es decir, que hay varios proyectos de ley andando. Lo que buscamos es que estos proyectos pues no tengan un fin exitoso y que el resto de iniciativas no salgan adelante, pero además, digamos, hemos ido un poco más allá, Martín, y lo que proponemos o lo que estamos pidiendo es que exista de inmediato una mesa con el presidente Duque, con los líderes del paro nacional y de estas movilizaciones para discutir una serie pues de puntos claves para la agenda nacional, porque desafortunadamente los colombianos pues ya nos mamamos, nos cansamos de seguir en medio de esta realidad de privatizaciones y de negación de derechos, y realmente lo que queremos es ir más allá pues para que finalmente existan condiciones donde no a unos pocos les vaya bien y a la mayoría nos vaya mal, sino donde a todos nos vaya bien. Darío, desde que comenzaron estas manifestaciones del pueblo colombiano, ¿qué respuesta han obtenido de parte del presidente Duque? La misma, desafortunadamente, una desconexión terrible. El presidente Duque citó de urgencia entre comillas, a un diálogo nacional que apenas se va a dar este miércoles. Y mientras tanto se ha sentado con empresarios, con banqueros, ayer lo hizo con alcaldes y gobernadores, pero se ha reunido con todos menos con quienes han convocado y con quienes están impulsando este paro. Lo que ha habido en las calles ha sido una represión absolutamente brutal por parte de la fuerza pública. Las órdenes sobre la fuerza pública las da el presidente Iván Duque. Yo estoy en una ciudad intermedia del país, en el centro del país, que se llama Manizales, de 400.000 habitantes, y ya hemos tenido 3 días donde los policías pues han perseguido a estudiantes, a jóvenes, a mujeres, ejerciendo una violencia que nada bueno le hace a la protesta social. Es decir, se siguen dando muestras de desconexión, de no respeto a la protesta social, pero sobre todo de no entender las causas profundas de la indignación, del malestar y del hastío del pueblo colombiano. Es decir, que hasta ahora se va rajando y va perdiendo la tarea del presidente Duque en atender esta crisis, y como lo digo, planteó un diálogo nacional de urgencia 5 días después de lo anunciado. Yo no sé si él antes tenía que jugar golf, si tenía que viajar a un resort, a hacer cosas más importantes, pero sin lugar a dudas
esto es lo más importante del país en este momento. Darío, ¿cuánto tiempo hace que este signo político está gobernando Colombia? Nuevamente hace año y medio. El uribismo estuvo entre 2002 y 2010, fueron 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez. Quiso reelegirse, pero afortunadamente la Corte Constitucional pues obstaculizó esta nueva reelección. Después vinieron 2 periodos del presidente Juan Manuel Santos, que impulsó la misma agenda económica y social que han impulsado los últimos presidentes, pero que afortunadamente acertó en promover los acuerdos de paz con las FARC, y nuevamente volvió el uribismo al poder desde agosto del año pasado. Bueno, y apelo a tu condición de sociólogo también para hacer una mirada latinoamericana. Lo que está pasando en países como Chile, como Ecuador, donde los reclamos parecen similares, ¿no? La desigualdad que existe en la sociedad, la implementación de ciertas medidas que van en contra de la clase media y que generan este descontento. ¿Esto pudo haber motivado que los colombianos también se animen a salir a las calles? ¿Hay algo de eso, de emparentamiento? Por supuesto, yo creo que ha sido fundamental. Ustedes recuerdan bien en el año 2011 que hubo enormes movilizaciones estudiantiles en Chile que eran hijas de las movilizaciones de los llamados pingüinos, que eran los estudiantes de secundaria que se habían tomado las escuelas por la municipalización de la educación, que lo que hacía era dejarle a municipios pobres pues todas las responsabilidades, y en 2011 estas movilizaciones llevaron pues a dirigentes como Camila Vallejo, como Gabriel Boric, a plantear un gran debate nacional en Chile. En Colombia tuvimos los ecos de esa protesta. Aquí surgió un enorme movimiento estudiantil que se denominó la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, frente a ver si retomamos la conversación. Lo que vamos a decirle a Darío, bueno, es que por supuesto seguramente lo molestaremos en próximos días, porque esto lamentablemente no... Ahí lo tenemos. Ahí está, Darío, te escuchamos, te seguimos escuchando. Sí, qué pena. Les comentaba que si en 2011 se dieron, digamos, ese eco, en este momento evidentemente el eco de las protestas que se vienen dando en Chile, en Argentina y en otros países, pues impulsa que los movimientos sociales de alguna manera tengan un espectro mucho más amplio, que tengan un impulso grande, y sin lugar a dudas, como lo planteaba Martín, luchamos yo creo que por cosas muy similares. Latinoamérica fue el laboratorio del neoliberalismo. Chile sin lugar a dudas fue, digamos, el país donde se implementaron de manera más rápida y más efectiva las medidas de privatización, de negación de derechos, de encarecimiento del costo de vida y de incrementar la brecha entre unos y otros, y esto ha generado pues una respuesta unificada, porque si el problema es unificado, pues la respuesta creo yo que tiene que ser unificada, y digamos que dentro de los movimientos sociales existe de alguna manera un efecto contagio, en el buen sentido de la palabra. Es que cuando hay movilizaciones que tienen éxito, que tienen mucho eco y que tienen mucho apoyo ciudadano, pues la gente en el resto de países dice, bueno, ¿y nosotros por qué no? ¿O cuándo nos va a llegar la hora a nosotros? Y creo que sin lugar a dudas han jugado pues un papel clave lo que viene sucediendo en el sur del continente para que aquí pues haya surgido un movimiento tan grande, que sin lugar a dudas es el más grande de las últimas décadas en Colombia. Bien, vamos a seguir atentamente lo que pase en aquel país. Estamos preocupados por lo que está pasando en distintos países de Latinoamérica. En muchos de ellos todavía no hay salida para el conflicto, como lo que está pasando en Chile o en el caso de Bolivia, ¿no? Ojalá el diálogo convocado por el presidente allí en Colombia sea sincero y se acerquen las posiciones para la tranquilidad y la paz en un país que ha estado tan golpeado, ¿no?, por la intranquilidad y la ausencia de paz.